Hola chicos, vamos a descubrir cosas sobre la civilización romana, ¿de acuerdo? La civilización romana es posterior, apareció después de los griegos. Y claro, los romanos cogieron muchas ideas de los griegos. Las ciudades de los romanos también estaban rodeadas por murallas. Aparte, los romanos tenían una zona principal, los griegos tenían el ágora y los romanos tenían el foro. Esa zona, esta de aquí, estaba rodeada de tiendas y algunos edificios públicos, como los templos, donde adoraban a los dioses. Los dioses de los romanos eran los mismos que los griegos, pero les cambiaron el nombre. Por ejemplo, el dios de los griegos era Zeus y los romanos le cambiaron el nombre a Júpiter. En las ciudades también había distintos edificios. Por ejemplo, las termas, que eran baños públicos, el circo, donde celebraban carreras de cuadrigas de caballos, de carreras de caballos con carro, teatros, donde representaban espectáculos, y anfiteatros, el lugar donde peleaban los gladiadores. Aparte, los romanos vivían principalmente de la agricultura y del comercio. En la agricultura crearon nuevas técnicas, como el arado, para ganar tiempo, y sistemas de regadío. Y también extendieron el cultivo de cereales, de viñedos y de olivos. Como eran comerciantes, empezaron a usar monedas, y las ciudades de los romanos se convirtieron en importantes centros comerciales, donde la gente compraba y vendía. Para ir de una ciudad a otra, empezaron a construir carreteras, las vías romanas, que seguro que te suenan, ¿verdad? Los ciudadanos romanos podían ser de dos tipos: ciudadanos y no ciudadanos. Los ciudadanos eran personas libres, con derechos, por ejemplo, el derecho a votar. Los ciudadanos se clasificaban en patricios, que eran los ricos, y los plebeyos, que eran los no tan ricos, pequeños y medianos propietarios, campesinos, artesanos. Los ciudadanos sí que tenían derecho a votar, y los no ciudadanos no tenían derechos, no podían votar. Los no ciudadanos eran los extranjeros, que estos sí que tenían derechos, los esclavos, ni derechos, ni libertad, ni nada de nada. Y las mujeres no las consideraban como ciudadanos. Al principio, ellas eran de la clase social, de la categoría de sus padres, y cuando se casaban, pasaban a tomar la clase social de su marido. En cuanto a la cultura y al arte, los romanos, además de las carreteras, inventaron los acueductos, que los acueductos servían para suministrar el agua. Seguro que te suena el acueducto de Segovia, ¿verdad? Y otros edificios, como el Arco de Triunfo, los anfiteatros, los templos. Aparte, los romanos eran grandes conquistadores, y en el siglo III llegaron a la península ibérica, que entonces se llamaba Ampurias, y fueron conquistándola. Empezaron por aquí, por la zona del Mediterráneo, y poco a poco fueron conquistando más zonas. Empezaron en el siglo III a.C. y acabaron de conquistar la península ibérica en el siglo I a.C. y le cambiaron el nombre a Hispania. Fíjate, cuando empezaron a conquistar la península ibérica, en la zona que tenían la dividieron en dos provincias: Hispania Citerior e Hispania Ulterior, y poco a poco fueron conquistando más territorios, a los lusitanos, a los celtíberos, a los astures. ¿Repasamos? Venga, vamos a repasar. La civilización romana es posterior a la griega. Inventaron cosas bastante prácticas: los acueductos para agua, las vías, las carreteras. Y aparte, sus ciudades, además de ser similares a las griegas porque tenían muralla, foro y templo, también tenían entretenimiento para las personas: circo, teatro, anfiteatro, termas. Los romanos fue una de las civilizaciones más importantes de la historia. Hasta pronto.